Bueno, buenos días chicos. Vamos a hablar hoy día de nuestro último tema en la guía, que es viruela del mono. ¿Ok? Dentro de las competencias que nosotros tenemos para la clase de hoy, las competencias cognitivas, describir al virus productor de la viruela del mono, describir cuál es el mecanismo de transmisión y cuál es el cuadro clínico que éste produce, conocer los procedimientos de la toma de muestra para el examen laboratorial, interpretar los informes de laboratorio y los casos clínicos que se representen. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos saber sobre la viruela del mono? Primeramente que nada, es una enfermedad viral, de carácter viral, ¿ya? En un principio se conoce que fue una enfermedad de tipo zoonótica, ¿sí? Es decir, transmisión animal-hombre, entre los primeros casos de viruela del mono. Esta enfermedad tiene manifestaciones cutáneas, eso es lo importante del cuadro clínico de la enfermedad. El paciente va a presentar o va a llegar al consultorio manifestando lesiones cutáneas, ¿ok? Estas lesiones cutáneas tienen características que ahorita la vamos a hablar. Esta infección, una vez se transmite, puede estar en un periodo de incubación de aproximadamente unos 6 a 16 días. Es decir, en todo ese periodo, después del contacto con el agente biológico, el paciente está en un estado de replicación asintomática. No tiene síntomas, pero sin embargo dentro de él se está replicando el virus. ¿Ok? En algunos casos puede ser hasta 21. ¿Cuál es el mecanismo de transmisión principal de este virus? Principalmente van a escuchar que son el contacto directo, ¿ya? Contacto con la lesión cutánea del paciente me puede llegar a infectar a mí de este virus, ¿sí? También objetos contaminados. Un paciente con viruela del mono que toca, no sé, su celular y a mí me presta su celular, también tiene el riesgo de contagiarme la viruela del mono. Por vía sexual, ¿sí? Contacto sexual de cualquier índole, anal, vaginal, también tiene relación con el contagio de la enfermedad. Y también se puede transmitir de manera vertical. Hay una que falta aquí, por vía respiratoria, ¿sí? Entonces todos esos mecanismos, básicamente la viruela del mono se transmite por todos los mecanismos: al respiratorio, cutáneo, indirecto, por vía sexual y por vía vertical, de madre a feto. Entonces el mecanismo de transmisión es bastante amplio, por lo cual es una infección muy contagiosa, ¿sí? En ese sentido, esta viruela del mono es de la misma familia que el virus de la varicela, ¿sí? Es de la misma familia de los Orthomyxoviridae. Producen estas manifestaciones exantemáticas o estos rash a nivel cutáneo. ¿Ok? Quería, Pechito, mostrarles esto porque no está en la guía. ¿Cómo es el proceso de invasión y replicación de este virus de la viruela del mono? Fíjense que hay dos formas infectantes, ¿sí? La forma que es extracapsular, la extracelular encapsulada y la intracelular, ¿sí? Fíjense que hay dos formas. Estas dos formas invaden a la célula y producen su replicación de sus genes, de sus proteínas virales. Se dice que esta infección tiene una transcripción muy temprana de virus, es decir, los virus se transcriben de manera temprana y ya están infectando otras células. Sin embargo, también se quedan en la célula para una transcripción tardía y posteriormente es una lisis de la célula. Algo peligroso del virus de la viruela del mono es que algunos, fíjense que después de ensamblarse salen a la superficie o se salen de la célula para infectar, pero hay otro grupo de viriones o de copias virales que ingresan al retículo, al aparato de Golgi. Este aparato de Golgi, como ustedes saben, la función del Golgi va a empaquetar todo lo que entra. Entonces empaqueta a los virus y estos virus se conocen como virus empaquetados o encapsulados. Lo malo de estos virus empaquetados es que como están empaquetados con productos propios de mi aparato de Golgi, el sistema inmunitario los reconoce como propios. ¿Debemos entender? Tiene una capacidad de evasión del sistema inmunitario debido a que el propio aparato de Golgi como que le da su propia cápsula, debido a que estos invaden al aparato de Golgi. Eso sería un poquito extra en la fisiopatología de la infección del virus. Entonces, es una enfermedad que tiene bastante resistencia a lo que es la propia inmunidad, mi sistema inmunitario. ¿Okay? Entonces, es una enfermedad bastante contagiosa y bastante
evasivas del sistema inmunitario. ¿Ok? ¿Cuál es la sintomatología que produce el virus de la viruela del mono? Lo vamos a llamar más fácil Mpox, ¿sí? Es el nombre con el cual actualmente se maneja de mayor frecuencia, Mpox. El virus tiene dos periodos clínicos, ya tiene una fase virémica primaria y una fase virémica secundaria. Estos virus, su principal sitio de infección, es decir, a quienes buscan para infectar, van a ser al tejido linfático. ¿Ok? Es decir, estamos hablando de que el virus, una vez ingresa al cuerpo, busca principalmente a las células linfáticas, a los ganglios linfáticos. Ahí es el punto clave de replicación. Pero también tiene cierta afinidad por las células cutáneas, específicamente por los receptores de los glucosaminoglucanos. ¿Cuáles son los glucosaminoglucanos? El condroitinsulfato, el queratansulfato. Van a ver ustedes que la cápside viral de estos virus tienen receptores que se conectan con los glucosaminoglucanos de las células y hacen invasión celular fácil, ¿no? Exactamente. Entonces, principalmente busca a las células del tejido linfático, pero también tiene otro tropismo por las células cutáneas, por eso su manifestación principal es cutánea y linfática. Eso sería durante la fase virémica primaria. La fase virémica primaria, el virus busca alojarse en los ganglios linfáticos principalmente. Y en la fase virémica secundaria, que es un poquito más peligrosa, este virus va a buscar otros sitios de replicación, como ser corazón, riñones y cerebro. Es por eso que en las complicaciones secundarias de la viruela del mono vamos a encontrar cuadros de encefalitis, ¿sí? Que sería lo más grave, cuadros de insuficiencias, como la renal, ¿no? Entonces, por la fase virémica secundaria. Entonces, durante la fase primaria, fíjense que hay un pequeño periodo prodrómico donde la sintomatología es inespecífica, ¿sí? El paciente puede confundirse con cualquier enfermedad. Fíjense que en la fase virémica primaria, o en la fase, prodrómica, el paciente va a presentar fiebre, va a presentar dolor muscular, va a presentar dolor de cabeza, debilidad intensa, inflamación de los ganglios linfáticos. Esa clínica, ¿ya?, es sugestiva para muchas enfermedades. Muchas enfermedades se manifiestan con ganglios inflamados, adenopatías, con fiebre, con dolor muscular, con dolor de cabeza, con debilidad. ¿Qué enfermedades se les viene a la mente? Dengue. Puede ser dengue, o sea, puede ser muchas enfermedades. ¿Cuándo establecemos una diferencia? 3 días luego de que aparece la fiebre empiezan las erupciones cutáneas, ¿sí? Esas erupciones cutáneas tienen un progreso, una evolución. Lo primero que aparece en el paciente son máculas. Esas máculas evolucionan a unas pápulas posteriormente, esas pápulas evolucionan a unas vesículas, esas vesículas pueden convertirse en pústulas o revientan y posteriormente forman costras. ¿Okay? Tiene una evolución, pero después de que aparece la primera manifestación clínica, máculas o pápulas, entonces ya nos orientamos clínicamente a una enfermedad con exantemática, una enfermedad que produce erupciones cutáneas. ¿Qué enfermedades con erupción cutánea producen? Conocen, perdón. La varicela, sarampión, rubiola. ¿Qué otra enfermedad de viruela está bien? Viruela, varicela, sarampión, rubiola. Todas estas enfermedades se manifiestan con lesiones cutáneas. Entonces, ahí es importante, si la clínica es en específica, ¿en qué me voy a guiar? ¿Epidemiología? ¿Qué dicen? Laboratorio de Directa, pruebas laboratoriales. ¿Quién dice pruebas laboratoriales? A ver, levante la mano. Me guío en el laboratorio. Levante la mano, pero. ¿Nadie? ¿Quién dice en la epidemiología? ¿Y los demás? Esta enfermedad no es común en nuestro medio. ¿Sí? Si bien una epidemia después de la pandemia del COVID, lo que refieren alguna literatura es que no es común. Al menos en Bolivia, lo primero que uno sospecha es de cualquier enfermedad y de último sospecha viruela del mono. Entonces, cuando ustedes tienen un paciente con infección, con una manifestación cutánea, lo primero que ustedes hacen es descartar cualquier infección cutánea, diagnóstico diferencial de viruela del mono. O sea, nosotros primero vamos a buscar si realmente es una varicela, la varicela común. Eso no es, descartamos. Podemos pensar también en una viruela, la viruela que no es del mono. ¿Podemos confirmar, descartar? Sí.
Si no, también podríamos pensar en un diagnóstico diferencial con sífilis. ¿En qué punto la sífilis se parece a esta clínica? ¿Qué correlaciones clínicas tiene sífilis con viruela del mono para que yo tenga que hacer diagnóstico diferencial sífilis? Lesiones vesiculares. No se olviden que, ¿perdón? Las gomas. No se olviden, no. ¿Qué? ¿Qué? No se olviden que la sífilis produce erupciones maculopapulares en el segundo periodo, en la segunda fase de sífilis. Entonces también yo tengo que hacer un diagnóstico con sífilis. Es decir, antes de pensar en viruela del mono, primero voy a pensar en cualquier otra enfermedad con manifestaciones cutáneas. Descarto y recién puedo llegar a pensar en viruela del mono. Tiene un contexto epidemiológico muy específico, ¿sí? La epidemiología de la viruela del mono principalmente me habla de que es muy distribuido en países africanos, ¿sí? Es decir, el sitio epidémico de esta enfermedad, los países africanos, generalmente por contacto con los monos o los primates, que son los que en un primer estadio se identificó la enfermedad, por eso se llama viruela del mono, ¿ok? Entonces, fíjense que hasta un primer estado de manifestaciones cutáneas es difícil diferenciar si es viruela del mono o si es otra enfermedad. Pero lo más característico es que yo descarte primero las otras enfermedades antes de pensar en viruela del mono, porque no es común en nuestro medio. La localización de las lesiones, donde se manifiestan estas lesiones, fíjense que en un mayor porcentaje son a nivel de la cara, la palma y las plantas de las manos. Es decir, yo empiezo a tener máculas, pápulas a nivel de la cara, empiezo a tener a nivel de las palmas de mis manos, a nivel de las plantas de mis pies, y eso se parece a una sífilis, chicos. ¿Sí? La sífilis también se manifiesta de la misma forma, de exantema maculopapular, plantar, palmar. Entonces, tengo que hacer un diagnóstico diferencial. También pueden aparecer en boca, pero lo que me interesa es que también en un menor porcentaje, cuando la vía de transmisión es sexual, aparece en el área genital. ¿Ok? Las lesiones maculopapulares aparecen en este área. Entonces, fíjense que dentro de las lesiones van a tener una evolución, ¿no? La evolución primero empieza con una mácula, que es una pequeña zona eritematosa, plana, de no más de 0,5 centímetros, se eleva una pápula y posteriormente las pápulas se llenan de líquido para formar pústulas, y estas pústulas por último supuran, se abren, revientan, por así decirlo vulgarmente, y termina el paciente con unas costras durante un periodo de 10 días. La eliminación total de las costras se demora aproximadamente unas 3 semanas. Quiere decir, cuando el paciente tiene manifestación de máculas, pápulas, pústulas, el paciente es contagioso. Dice que el paciente deja de ser contagioso hasta que se cae la última costra de las lesiones de la piel. Es decir, el paciente manifiesta costras. Fíjense, estas de aquí son costras edemáticas, de distribución en todo el cuerpo. Cuando se cae la última costra, el paciente deja de ser contagioso, pero hasta este periodo sigue siendo contagioso, ¿ok? No sé si me deja entender hasta esa parte. La manifestación de la viruela del mono no es complicada: máculas, pápulas, pústulas y costras, ya de predominio facial, de predominio palmoplantar, en otras áreas como el cuerpo o los genitales. ¿Puede llegar a confundirse con otra enfermedad? Sí. ¿Cuál sería la principal característica de la viruela del mono que lo diferencia de una viruela normal, la viruela que nos puede dar el niño? ¿Cómo? No, bueno, sí, la viruela tiene comezón, pero hay algo más característico. El color de la... No, tampoco el color de la costra, no. Si el niño se rasca, el niño con viruela se rasca, sangre y forma costra, digamos. No, las lesiones primero, la viruela del mono tiene tropismo linfocitario, se presenta con linfadenopatía, cosa que la viruela del mono no. Es decir, al examen físico de un paciente con viruela del mono vamos a ver las lesiones, y si empezamos a palpar los ganglios linfáticos van a estar indurados, crecidos de tamaño. Eso no ocurre en la viruela normal. Sí, eso es clave para que ustedes puedan diferenciar viruela del mono de una viruela normal, clínicamente hablando. La viruela del mono se manifiesta con linfadenopatías, adenopatías de la cadena ganglionar cervical, cadena ganglionar axilar, cadena ganglionar inguinal. Cualquiera de las cadenas ganglionares presenta linfadenopatías. Entonces, es muy característico diferencial de una viruela normal. Evidentemente, las lesiones de la viruela del mono, como lo dijo Roberto, no ocasionan prurito. El paciente no se rasca, no tiene prurito, a diferencia de otras enfermedades exantemáticas. Pero lo más característico clínicamente hablando son esas linfadenopatías. Viruela del mono presenta linfadenopatías. Entonces, ¿cómo se diagnostica la viruela del mono? Primeramente hacemos diagnóstico diferencial, sí o sí.
¿sí? Tenemos que descartar que no sea sarampión, tenemos que descartar que no sea varicela, tenemos que descartar que no sea otra infección de piel. Otras infecciones bacterianas de piel también pueden producir costras o pápulas en la piel. Tenemos que descartar que no sea una sífilis, ¿sí? Que es la que más me interesa. Y tenemos que descartar que no sea una alergia medicamentosa, ¿sí? También algunos medicamentos pueden producir en el paciente erupciones maculopapulares. Entonces, si yo descarto cualquiera de esos factores diferenciales de viruela del mono, recién yo puedo llegar a pensar en una viruela del mono. La viruela del mono como diagnóstico laboratorial se puede utilizar el PCR, ¿sí? Directamente buscamos al ADN viral. Se puede buscar el cultivo, o se puede hacer un cultivo celular, que es menos común, o se puede solicitar una serología o una microscopía electrónica, ¿sí? Si nosotros nos vemos en acá, fíjense que en Bolivia, voy a tirar con pelita. Fíjense que en Bolivia el único sitio de diagnóstico para viruela del mono por laboratorio que tenemos es Senetro y LASA, ¿sí? Es decir, a nivel Bolivia, las únicas pruebas para laboratoriales para detección de viruela del mono están en ese sitio específico. Entonces es importante, si queremos hacer un diagnóstico, que las muestras sean procesadas por estos laboratorios, o sea, por estas entidades de salud, ¿ok? Había algo que decía la literatura que lo estaba leyendo, es que en el caso de diagnóstico de viruela del mono, el más útil siempre va a ser la PCR. El cultivo celular no se utiliza generalmente por lo tardado que es, y la serología y la microscopía electrónica son a veces inespecíficas, y aquí es donde me preocupa. La serología, uno puede decir, yo le solicito al paciente serología para viruela del mono, tiene una inmunidad cruzada con otras enfermedades de viruela, ¿sí? Las otras enfermedades que producen viruela pueden producir anticuerpos. Es decir, a ver, ¿a qué me voy? Si yo he tenido viruela, yo he tenido viruela que no es del mono, y yo he generado anticuerpos. Si a mí me hacen una prueba serológica para viruela del mono, puede dar positiva. ¿Por qué? Porque estos anticuerpos son muy similares. Entonces, la serología es a veces inespecífica, puede dar positivo, pero no significa que sea por el virus de la viruela del mono. Puede ser que haya sido una viruela normal que produjo anticuerpos y se cruzó justamente con la prueba de serológica. Entonces, la más específica acá es el PCR, ¿sí? ¿Cuándo se hace o cómo se hace el PCR? ¿Sí? Fíjense que el PCR nosotros hacemos un hisopado de las lesiones cutáneas, ¿sí? El paciente tiene lesiones cutáneas y con un estopo estéril frotamos la lesión y esa muestra la llevamos a procesamiento de laboratorio. Sería la más específica, ¿sí? Puedo solicitar un cultivo celular, no se hace mucho, es más que todo para estudios de investigación. Puedo solicitar una ELISA, puede ser, pero hay reacciones cruzadas con otros tipos de anticuerpos de viruela, ¿sí? No es tan específica. ¿Puedo solicitar una microscopía electrónica? Claro que sí, pero fíjense que las imágenes de una microscopía electrónica tampoco son específicas. La más específica, según la literatura, es PCR. Agarran un hisopo estéril y hacen un frote de la lesión cutánea, y ese frote, esa muestra la llevan a procesamiento laboratorial. Si es positivo, me va a dar positivo para el virus, y si no, me va a dar negativo, ¿ok? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Esa muestra del hisopo lo van a llevar a Senetro? No, en el mismo hospital, y ahí lo derivan a hacer. Sí o sí tiene que ir a Senetro, o sea, al menos en Bolivia, Santa Cruz, no sé en otros países. Al ser una enfermedad de muchas vías de transmisión, fíjense que la principal, de todas estas vías, ¿cuál creen que es la que es más en porcentaje estadístico común la transmisión de este virus? Contacto directo y contacto sexual. Por más que se transmita por vía aérea, por más que se transmita por el mecanismo de transmisión más común es contacto directo y contacto sexual. Ahí tiene un poco de relevancia las relaciones sexuales de la persona. Entonces, como factores de riesgo, todas las relaciones sexuales inseguras o que no tengan un factor protector van a ser mayor riesgo para una transmisión de una posible viruela del mono. Generalmente la epidemiología acá es un poquito más específica, nos habla que tiene un poco más de predominancia la enfermedad entre la población homosexual, ¿sí? Es decir, en personas homosexuales tiene un poquito más de predominancia o prevalencia, perdón, la enfermedad de transmisión o esta enfermedad. Entonces, ¿se podría considerar una enfermedad de transmisión sexual? Sí, la viruela del mono es una enfermedad de transmisión sexual, ¿ya? En cualquier relación sexual sin protección o que sea de riesgo,
la enfermedad se puede transmitir. Al igual que si ella tiene lesiones y no sé, por accidente la abrazo, la toco, hasta por el beso, igual se transmite, ¿sí? Entonces es una enfermedad principalmente de mecanismo de transmisión directo y sexual. ¿Ok? Ya. En su guía, hay una tablita, que justo me olvidé poner esta tablita en la diapositiva, en la página 123, que nos habla de 3 periodos muy específicos, ¿no? Nos habla del periodo de incubación que duraba hasta 16 días o hasta 21 días en un paciente, que ese paciente es asintomático durante su replicación. Nos habla de este periodo de invasión, que es de 1 a 5 días, donde ahí aparecen los síntomas prodrómicos. A ese periodo de invasión, mejor acuérdenselo como está en la guía, en la otra literatura le dicen la fase virémica primaria, ¿sí? Cuando el virus está buscando a los tejidos linfáticos. También se conoce como periodo de invasión, ¿sí? Ese periodo de invasión va a producir toda la manifestación clínica prodrómica, la fiebre, la cefalea, los dolores musculares, las astenias y las linfadenopatías, todavía es inespecífico. Y posterior al periodo de invasión inicia el periodo de erupción cutánea. Ese periodo de erupción cutánea generalmente aparece, no se olviden, 3 días posteriores al inicio de la fiebre o al inicio de la sintomatología prodrómica, ¿sí? Aparecen las erupciones cutáneas y esas erupciones cutáneas, una vez aparecen, se quedan hasta 2 semanas en el paciente. 2 semanas el paciente tiene las erupciones, inicia con las máculas, va evolucionando a pápulas, va evolucionando a costras, a pústulas, y 2 semanas se quedan y las lesiones remican. En la mayoría de pacientes, las infecciones son autolimitadas, y eso es algo bueno. Por más que sea una infección viral muy transmisible, la infección que produce es autolimitada. ¿Qué quiere decir? Que durante el paso de la clínica o durante el tiempo de la clínica solito desaparece la enfermedad gracias al sistema inmunitario. Pero las personas de riesgo, siempre hay que hacer énfasis en las personas de riesgo, pueden presentar las formas complicadas de la enfermedad. Esas formas complicadas de la enfermedad, vamos a hablar generalmente de miocarditis, de una encefalitis y una insuficiencia renal, ¿sí? Entonces ya es más complicado en pacientes. ¿Quiénes son los pacientes de riesgo? Gente con VIH. Inmunodeprimidos, ahí todo lo que consideremos diabéticos, VIH, edad avanzada. Generalmente nos preocupa a los pacientes con VIH, ¿sí? Con VIH, ¿por qué? Porque son los que más tienen la probabilidad de desarrollar formas complicadas de la enfermedad. Ahora, yo antes de que nos pasemos a los casos clínicos, les hago una pregunta de razonamiento. Durante la época del COVID, ¿sí? Tuvimos una fuerte pandemia que a muchos nos afectó, a todos de hecho. Posterior a la época, a la pandemia fuerte del COVID, empezaron a aparecer bastantes casos de viruela del mono. ¿Qué relación tiene viruela del mono con COVID? El COVID nos dejó con una secuela que no definía de alguna manera. El estrés, supongo igual. ¿Qué dicen ustedes? Esta enfermedad se conoce como una enfermedad que principalmente afecta a personas inmunodeprimidas, ¿no? ¿Qué relación tendría con el COVID? La medicación, o sea, el COVID. ¿Qué dicen los demás? La gente que está recuperando igualmente, ¿no? ¿Qué dicen los demás? Que después El estrés. A ver, Natalia, fuerte. Exactamente es lo que dice Roberto, lo que dice Natalia, ¿sí? Después de la pandemia del COVID, el cuadro clínico del COVID, una vez cesa, el paciente tiene un periodo inmunodepresivo, ¿sí? Está inmunodeprimido en ese momento, posterior a que termina la infección del COVID. Entonces, la prevalencia, esta enfermedad ya existe hace muchos años, viruela del mono, pero empezó a afectar específicamente porque en la población posterior a la pandemia estábamos inmunodeprimidos, si queramos o no. Entonces, por eso es que hubo la incidencia o aumento de casos de viruela del mono durante ese pequeño periodo. Ahorita no se escucha tanto de viruela del mono, pero puede haber principalmente en estos pacientes inmunodeprimidos. Porque dejó con secuelas. Exactamente, ¿sí? Secuelas inmunodepresivas. También los pacientes con COVID, no se olviden, estaban todo el tiempo en medicación con corticoides, que tenían que estar sí o sí con dexametasona para disminuir la inflamación del parénquima. Entonces, factores inmunodepresores como la medicación que recibía, como la misma enfermedad que debilitaba el sistema inmunitario, todos esos fueron factores que aumentaron la posibilidad de una infección de esta viruela. Entonces, durante ese pequeño periodo posterior a la pandemia, había viruela del mono, principalmente en las personas desprotegidas, con inmunidad deprimida. Más bien, creo que a nosotros, los jóvenes, no nos afectó tanto, pero había casos igual, por si acaso. ¿Ok? Yo creo, no pasó mucho, pero no creo que haya menos de 100 casos.
Exactamente, no pasó mucho, pero para que vean que cuando el paciente se inmunodeprime tiene mayor riesgo, sí o sí. Es por eso, justamente por eso, que no es tan común la enfermedad, epidemiológicamente hablando, que primero nosotros hacemos descarte de otras enfermedades. O sea, si viene un paciente con lesiones maculopapulares, no vamos a pensar viruela del mono. Tenemos que primero descartar las otras. Si no queda otra, tendríamos recién que pensar una viruela del mono. En todo caso, llegar a un paciente inmunodeprimido y viene con estas cápsulas, ¿de recién pensaríamos directamente en la viruela del mono o primero descartarlo? Sí o sí primero descartar, porque el contexto epidemiológico es diferente. En Bolivia no hay muchos casos de viruela del mono, entonces probablemente sea otra enfermedad importunista que sea más grave. Primero descartar esa en un paciente con VIH. Y entonces, ¿se supo al final por qué apareció viruela del mono acá en Bolivia? La viruela del mono está en todo lado. Si bien el centro epidemiológico es África, está en todo lado. Hay, solo que la diferencia es que apareció porque estábamos inmunodeprimidos, ¿ya? Y todo el factor medicación inmunodeprimió a los pacientes y apareció la viruela del mono. Vayamos con los casos clínicos. ¿Qué me puede ayudar? A ver, Yo leo. los últimos casos clínicos lo va a leer Miguel Ángel. No me quiero ir. El primer caso clínico, fuerte. Ahora escuchamos a Miguel Ángel. No te escucho, Miguel Ángel. Yo lo hablo. A ver, los demás silencio, por favor. Más fuerte. Paciente masculino de 23 años de edad, bisexual, refiere haber tenido un evento social y luego de eso tuvo contacto sexual con varias parejas sexuales. Después de 10 días, ¿Era bisexual? fiebre, por hemorragia, consulado violento y por hepatía, dolorosa letal. Se le diagnostica de hepatitis, es tratado con penicilina G, no presenta mejoría y vuelve a consultar donde es internado. Al examen físico se observa lesiones en la cara, ombligo, a nivel genital, perianal, dorso de la mano. Se solicita PCR, da positivo en la secreción faríngea, semen y las lesiones. Se descartó otra IPS. No hubo complicación en las lesiones. Las lesiones a nivel genital no eran dolorosas. Se da de alta a los 12 días de internación por haberse caído la última contra. Ya, bien. Si ustedes se dan cuenta en este caso clínico, fíjense que lo primero que el paciente manifiesta es una fiebre característica, una adenofagia, unas linfadenopatías, un dolor cervical y en un primer estado se le diagnostica faringitis. ¿Okay? No es incorrecto el diagnóstico por la clínica, pero aquí es donde los decía, primero se descarta lo más obvio, lo más común. ¿Sí? Evidentemente, si nosotros presentamos una clínica de odinofagias, adenopatías, fiebre, vamos a pensar en una faringitis sí o sí, pero en este caso no era faringitis. ¿Cuáles son los factores epidemiológicos que aumentan el riesgo de transmisión de viruela del mono? En este caso. ¿Disfunción sexual activa? Varias parejas. Primero, promiscuidad sexual. ¿Ya? ¿Qué más? Yo creo que el principal factor de riesgo tuvo un contacto o tuvo un evento social. Cuando ustedes salen a un evento social, muchísimas personas, no se olviden, la viruela del mono se puede transmitir por más que yo haya tenido contacto con un objeto que la persona infectada haya tocado. ¿Sí? Exactamente, en el micro, cualquier lugar donde haya una cierta agrupación social. Si la persona tiene viruela del mono, yo puedo transmitirme viruela del mono. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Entonces aquí los factores epidemiológicos fueron los contactos sexuales múltiples ocasiones y aparte el evento social que tuvo. ¿Sí? A pesar de que la epidemiología dice que en la población homosexual es prevalente, ya podríamos contar eso como un factor de riesgo. ¿Okay? Podríamos. Pero principalmente el contacto sexual desprotegido y múltiple y el evento social. ¿Okay? Entonces, 10 días posterior a eso, presentó esa clínica prodrómica. ¿Sí? Todavía está en una fase de invasión, en un periodo de invasión. Si tuviéramos que clasificarlo según la guía, estaría en periodo de invasión. ¿Okay? Todavía no era un periodo de manifestación. Después de ese periodo de invasión, aparecieron las lesiones en cara, ombligo, genital, perianal, dorso de la mano. Ahí recién estaríamos en la fase de erupción cutánea. ¿Cuánto dura la fase de erupción cutánea? 2 semanas. De Hasta 2 semanas, 7 a 14 días. ¿Y cuánto dura el periodo de invasión?
7 días. 3 días después. No, de 6 a 12 días después del contacto. De 1 a 5 días. 1 a 5 días. O sea, el paciente va a tener un periodo prodrómico 5 días. ¿Y cuánto duraba el periodo de incubación? ¿Cuánto tiempo el paciente podía estar asintomático? Hasta 16 días, hasta 21 días en el peor local. ¿Okay? Que esos tiempos les quede bien en claro. Entonces, se le observa todas esas lesiones en la piel y para PCR da positivo. La guía no dice PCR de qué, ¿ya? Aquí está mal. Yo tendría que decir PCR para X cosas. Pero supongamos que para el virus de la viruela, ¿no? Porque es el tema. Y se descartó otras enfermedades de transmisión sexual. Se descartó que sea gonorrea, clamidia, cualquier otra enfermedad descartada. ¿Ok? No hubo complicación en las lesiones y las lesiones no eran dolorosas. ¿Ya? Se da de alta a los 12 días de internación porque la última lesión, la última costra se cayó. ¿Ok? Entonces, tenemos que saber diferenciar muy bien las lesiones. Pero, ¿qué lesiones produce, digamos, ¿Qué lesiones produce? Porque yo estuve con Su compañera pregunta ¿qué lesiones produce a nivel oral o en la cavidad oral? Hay un término que ahorita se me fue el término, pero cuando hablamos de, por ejemplo, pápulas, hablamos netamente de la piel. Pero hay también elevaciones en las mucosas hidratadas, pero no se llaman pápulas. Ahorita me olvidé el término. ¿Ya? No son aftas tampoco. Tiene un término específico a nivel oral o a nivel cualquier mucosa cuando hay una elevación del tejido mucoso. Tiene un nombre, lo voy a buscar y lo voy a avisar. O sea, sería alrededor, no Sí, específicamente en la lengua. pero a nivel de la... sí, aparecen también elevaciones en la cavidad oral, sí, pero no se llaman pápulas, tienen otro en la nombrecito. lengua también. Sí, pueden aparecer, ¿ok? Pero olvidé el término, no puede ser. ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien sabe? Yo no voy a preguntar eso en el examen, ¿no? Echa que primero hasta que me acuerde. Pero tiene un nombre diferente, en dermatología se habla de eso. Pápulas a nivel de la cavidad. Los datos clínicos del paciente, fíjense que todo lo que hemos hablado, ¿sí? El diagnóstico diferencial, en este paciente se descartó una posible faringitis, podría ser un virus de herpes, podría ser un molusco contagioso, podría ser una sífilis, o sea, varios diagnósticos diferenciales que podríamos hacer. El laboratorio dio PCR positivo para viruela del mono. Entonces, en base al que se descartó otras enfermedades, en base a la epidemiología y en la clínica, nosotros como diagnóstico final establecemos que es una viruela del mono. ¿Okay? ¿Quién me puede ayudar con el caso 2? A ver, fuerte, Miguel. Paciente de 30 años acude al servicio de emergencia. Por presentar fiebre, refiere en un día antes a su ingreso, presentó dolor y aumento de volumen en la zona inguinal bilateral, por lo que se automedica con antibiótico, como es la amoxicilina, 500 miligramos. Hora después presentó prurito en la región dorsal, en cara anterior de tórax y ambas manos. El prurito se intensificó. Se observan lesiones maculares en la espalda, tórax, abdomen, miembros superiores e inferiores. Además, se evidenciaron vesículas en espalda y mano derecha. Ya. Fíjense entonces, ¿cuál sería el factor epidemiológico acá? Realmente no habla de un factor epidemiológico, pero hablemos de la clínica. Fíjense que lo primero que el paciente presenta es fiebre, dolor y volumen o aumento del volumen en la zona inguinal, ¿sí? Es decir, ustedes cuando van en semiología van a llevar, empiezan a palpar los ganglios, ¿ya? Puede ser el ganglio cercano, a los axilares, desde la cadena cervical. Entonces el paciente está presentando una adenopatía a nivel inguinal, en el ganglio inguinal, a los dos lados, bilateral. Entonces sigue estando en un periodo inespecífico, en el periodo de invasión, en el periodo prodrómico, ¿ok? Entonces le dan amoxicilina pensando en una posible infección bacteriana, ¿ya? Horas después empieza a presentar prurito en la región dorsal, en la espalda, en cara anterior del tórax y en ambas manos. Ese prurito se intensifica y posterior a eso aparecen lesiones maculares en espalda, tórax, miembros superiores. Además se evidencian vesículas en espalda, mano y mano derecha. Si no habláramos de viruela del mono, ni pensaríamos en viruela del mono, ¿ok? Justamente porque. Entonces, Es muy ambiguo. ¿qué tendríamos que hacer en este paciente primerito? Hacer descarte. ¿Con qué haríamos el diagnóstico diferencial? ¿A qué enfermedad se parece esta? ¿Qué enfermedad se presenta con lesiones maculares en espalda, tórax, vesículas? ¿Varicela zoster? Puede ser un herpes, podría ser una sífilis. Entonces,
Fíjense que lo primero que descartamos es otras enfermedades, ¿ya? El herpes zóster, ¿cómo se conoce? ¿Cómo se sabe que es herpes zóster en piel? Vesículas en tórax medio que se irradia así como el cinturón. ¿Sigue la dirección de qué? ¿Del qué? Está bien, tiene la dirección de los dermatomas, ¿ya? Tiene el trayecto nervioso. Pa. O sea, son lesiones como que en placas, ¿sí? Eso es el herpes zóster, ¿ok? Datos clínicos, el paciente presentaba linfadema, todo lo que hemos visto. Diagnóstico diferencial, podríamos hacer un herpes zóster, una sífilis, una alergia a medicamentos, ¿ok? ¿Qué laboratorios podríamos solicitar al paciente? Primero los de descarte. Si estamos pensando en sífilis, deberíamos hacer una BDL, ¿sí? Para ver si es o no sífilis. Podríamos hacer una PCR para otros tipos de enfermedades exantemáticas como varicela, rubiola, herpes o sarampión. Claro que sí, para descartar. Y ya por último, le haríamos un hisopado de las lesiones y un PCR para viruela del mono, ¿sí? Entonces, si en el caso de que esa PCR me da positivo, estamos ante el diagnóstico una viruela del mono, ¿ok? O sea, no era, a lo que te referías no era flemo, No. pura grasa. ¿Qué enfermedades o con qué enfermedades se realizaría un diagnóstico diferencial de acuerdo a la lesión de la piel con la viruela símica? ¿Qué dice Sergio? ¿Con qué otras enfermedades haríamos diagnóstico diferencial según las lesiones de piel? Ya, está bien, puede ser cualquiera de estas tres, ya eso colocan en su guía. ¿Existe un tratamiento para la viruela del mono? ¿Qué dicen? Sintomático, ¿Sí o no? ¿no? Tratamiento sintomático. Esto ya es para abrir el paquete. Nada más. Y el segundo es para sacar captura cualquier cosa que Sí existe un tratamiento. Quiero que miren de nuevo este gráfico, ¿ya? Aquí estas líneas rojas me hablan de ciertos tratamientos antivirales que rompen esa cadena específica de replicación. Fíjense que antivirales como el cidofovir o antivirales como el interferón beta recombinante o el tecoviren, ¿sí? Son antivirales que yo puedo utilizar para disminuir la replicación. Se puede utilizar ahí como tratamiento, pero evidentemente no evita la enfermedad, simplemente disminuye su replicación, nada más, ¿ok? Entonces hay antivirales que se pueden utilizar en el tratamiento de la viruela del mono, ¿ok? Aquí están principalmente tecovirimab o cidofovir, que son los principales para la viruela del mono, ¿ok? ¿Qué son los contactos de alto y bajo riesgo? ¿A qué hacemos diferencia? Creo que lo que la doctora pregunta en los prácticos es justamente eso. ¿Qué significa un contacto de alto riesgo y un contacto de bajo riesgo? A ver, ¿qué? Danitza, fuerte. Baños públicos. De forma indirecta, Ya. tal vez. Literalmente, con un contacto de alto riesgo es que yo tuve contacto con una persona que está infectada con viruela del mono, ¿sí? Eso es un contacto de alto riesgo, con mucha probabilidad de riesgo de que yo me infecte. Un contacto de bajo riesgo es que estamos ahorita en laboratorio y no sé, Pablo tiene viruela del mono. ¿Ya? Digamos que Pablo tiene viruela del mono. ¿Sí? Esto sería un contacto y todos estamos juntos a Pablo, ¿no? Porque estamos aquí en el laboratorio. Eso sería un contacto de bajo riesgo, ¿ok? No estoy seguro si me voy a infectar o no, pero es de riesgo porque hay una persona que está infectada, ¿sí? Pero contacto de alto riesgo sería que yo esté en contacto directo con la persona que está infectada, ¿sí? Eso es contacto de alto riesgo y de bajo riesgo, ¿ok? Ahora, ¿a qué hace referencia los casos sospechosos y los casos probables y casos confirmados? Un caso sospechoso es una persona que presenta signos de la enfermedad, ¿sí? Puede haber estado expuesta al agente causal, pero no hay todavía su diagnóstico. Tiene la clínica de viruela del mono, hay la epidemiología necesaria, pero todavía no se ha diagnosticado, es un caso todavía sospechoso. Un caso probable, ¿ya? Es un paciente que presenta clínica y tiene una conexión con los casos confirmados. Es decir, yo tuve contacto con Pablo que tenía viruela del mono, ¿sí? Y empieza a tener manifestaciones clínicas, es un caso probable de que yo tenga viruela del mono, ¿sí?
Y un caso confirmado es una persona en la cual se le hizo las pruebas de laboratorio, principalmente PCR, y dio positivo. Entonces tienen que diferenciar esos tres conceptos. Un caso sospechoso es una persona que tiene clínica, que tiene un contexto epidemiológico, pero todavía no hay ningún diagnóstico confirmado, no hay ni PCR, nada. Todavía es sospechoso. Un caso probable es que alguien tiene viruela del mono. Yo tuve contacto, eso es un contacto de alto riesgo, ya. Pero es un caso sospechoso, ¿por qué? Porque yo empiezo a tener sintomatología similar a la viruela del mono y he tenido un contacto epidemiológico con alguien confirmado. Casos probables. Y un caso confirmado es que tengo las manifestaciones clínicas, me hacen los laboratorios y doy positivo, es un caso confirmado. ¿Sí? Estos conceptos, contacto de alto riesgo, de bajo riesgo, caso sospechoso, probable y confirmado, yo diría que es lo que a ustedes se les tiene que grabar en la cabeza para su examen, ¿ok? Al igual que las fases clínicas de la enfermedad, por favor. Estos son... ¿No hay la guía? No. Obviamos eso. La foto. De 11 a 11, hora de la suerte. Manifiesta. Piden deseos. 100 bacterias. Un 11 igual. Ah, no. Casi digo nada. No te escucho, Daniel. ¿Cómo otros auxiliares están organizando salidas a ayudar con nosotros?